Una vez advertida la posibilidad de observar la acción social en términos de un sistema general de la acción social, de un sistema que nos permite observar e individuar las distintas distinciones analíticas que permean la acción social. Pensemos en un sistema psíquico, un sistema orgánico, un sistema social, un sistema cultural, que son a la vez subsistemas de un sistema general de la acción social. Una vez advertido esa posibilidad, ¿a dónde nos lleva la teoría sociológica? Pues bien, fue precisamente un alumno de Talcott Parsons, Niklas Luhmann, un abogado que después de finalizar sus estudios de Derecho, se dedica a trabajar como funcionario en su Alemania, y durante 8 años ejerce esa función hasta que decide viajar a Estados Unidos a realizar estudios de maestría. Y en esos estudios conoce a Talcott Parsons, y cuando regresa a Alemania, regresa bajo un interés por continuar esa serie de, digamos, ideas que le han seducido de su maestro Parsons, y así desarrolla a lo largo de aproximadamente unos 30 años una teoría de la sociedad en la que la teoría de Parsons no solamente es desarrollada ulteriormente, sino sobre todo es llevada a unos planos analíticos que tienen una capacidad de interpretación y sobre todo que tienden hacia la posibilidad de describir los fenómenos sociales a partir de una teoría general, de una teoría de la sociedad. Es decir, bajo los mismos objetivos que tenía Parsons, Luhmann se propone desarrollar una teoría de la sociedad, una teoría que dé cuenta de los fenómenos sociales bajo unos lineamientos, bajo unas propuestas, bajo unos métodos y partiendo de unos conceptos y de unas categorías. Van a ser distintas a las de la sociología tradicional. Por eso vale la pena en este comentario inicial para introducirnos en la obra de Niklas Luhmann, es importante que tengamos en cuenta ciertos conceptos que van a aparecer y que quizás traen dificultades a quien conoce por primera vez la obra de Niklas Luhmann, porque son expresiones que vienen de otros campos y son expresiones que podrían llevarnos a confusiones, sobre todo por las mismas palabras en sí y por los significados que en otros campos tienen. Pero la pregunta de fondo no es realmente el interés, la pregunta no es cómo explica la acción social Luhmann o cómo observa el ser humano Luhmann, sino más bien cómo podemos continuar ese camino que venimos trazando, ese camino de distinguir entre un sistema orgánico y un sistema psíquico, con la dialéctica entre individuo y sociedad, con la dialéctica entre naturaleza y cultura, luego una distinción entre individuo y sociedad que nos permite observar la relación entre sistema social y sistema psíquico. Luego llevamos esa distinción entre sistema orgánico y sistema psíquico, entre sistema psíquico y sistema social, a un plano general en el que aparecería un sistema cultural que estaría nutriendo de información. En cierta forma sería como ese nivel de legitimación en el que se inspiran las instituciones sociales o que nutren de significado y de contenido, en principio, a las instituciones sociales. Obviamente luego aparecerán unos contravalores, aparecerán también unos
unas contradicciones internas que, por ejemplo, un alumno de Parsons, Robert King Merton, va a destacar en uno de sus textos, Anatomy and Social Structure, un texto importante, escrito en los años 30 y luego publicado nuevamente y revisado hacia los años 50 por Robert King Merton. Entonces volvamos a Luhmann. ¿Qué hay en la teoría de Luhmann? Y esa sería como la pregunta realmente que justifica que en nuestro recorrido que venimos haciendo del ser humano cerremos nuestras reflexiones, nuestros cuestionamientos, trayendo a la discusión a la obra de Luhmann. La importancia que tiene la teoría de los sistemas sociales autopoéticos de Niklas Luhmann radica en su capacidad analítica para observar y describir el derecho. Como nosotros estamos realizando todo este estudio del ser humano, porque nos interesa luego cuando intentemos cuestionar la realidad social, describir los fenómenos sociales, lo queremos hacer siempre, por lo menos es la pretensión inicial, intentando mantener una rigurosidad analítica, y si una teoría tiene una rigurosidad analítica tal que nos permite confrontarnos con otras teorías, pero con una fuerza capaz de no solamente describir un determinado fenómeno, sino continuar dando cuenta del resto de fenómenos y no romper explicaciones solo para un determinado caso sin capacidad de poder explicar ese mismo fenómeno, pero en otra situación o en otro tipo de sociedad, que esa teoría no nos los permite hacer. O sea, nosotros debemos, las teorías, esto ya es una opinión personal, considero que las teorías uno puede medir su importancia a partir de la capacidad analítica que tienen para permitirnos describir, observar fenómenos, pero también para cuestionarnos las tradicionales o las que hasta ese momento formas de descripción del ser humano se vienen dando desde otras teorías. Y en este sentido, la teoría de Luhmann es un interesante ejemplo de esa fuerza crítica que se puede alcanzar y también de una fuerza, digamos, analítica para construir una serie de análisis y una serie de teorizaciones como esta propia de la teoría de los sistemas sociales autopoéticos, de la que estaremos hablando en muchos de nuestras discusiones, pero de la que nos interesa ahora señalar, porque estamos cerrando este cuestionamiento que venimos realizando sobre un objeto de estudio que es el ser humano. Luhmann nos puede brindar unas conclusiones interesantes. Entonces, Luhmann va a llevar ese salto que dio Parsons de la acción social al sistema. Lo voy a llevar un paso más allá, no va a interesarse solamente en términos del sistema social, sino que él va a interesarse en términos generales en los sistemas sociales y no en el sistema social llamado sociedad. ¿Qué significa esto? Luhmann parte de la idea de que existen distintos tipos de sistemas. Existen los sistemas como las máquinas, como los organismos, como las conciencias, los sistemas psíquicos, y existen unos sistemas que son los sistemas sociales, que son los que, en principio, a él como sociólogo le interesa y que va a desarrollar, o su teoría de los sistemas sociales autopoéticos se relaciona precisamente con estos sistemas sociales. Entonces, primer punto para entender la idea o el desarrollo con el que vamos a concluir este cuestionamiento o estos cuestionamientos sobre el ser humano entendido como objeto de estudio. Esa primera idea es entender qué significa ese adjetivo de autopoéticos que aparece en la teoría de Luhmann. Bien, la expresión viene de la biología, particularmente de las investigaciones realizadas por Humberto Maturana y Francisco Varela en Chile. Investigaciones en las que ellos presentan un fenómeno que es el fenómeno de la autopoiesis para describir un determinado fenómeno biológico. Luhmann toma ese concepto porque presenta unas
porque indica algo que él quiere indicar en las ciencias sociales, en su teoría sociológica, y define la autopoiesis. Dice, estamos frente a un sistema autopoiético cuando se logra individuar un modo específico de operación que se realiza solo en el interior de este sistema y no en otro. Entonces, cuando Luhmann se refiere a un sistema autopoiético, se refiere a el carácter propio de la operación o del modo específico de operación que realiza ese sistema. Entonces pensemos rápidamente en un ejemplo. Si yo pienso en el sistema biológico y lo comparo con el sistema psíquico y a la vez lo comparo con el sistema social, voy a descubrir que cada uno de estos sistemas es un sistema autopoiético. ¿Por qué? Porque las operaciones realizadas por el sistema organismo, por el sistema biológico, por ejemplo, la reproducción de la vida, no pueden o no son las que realiza el sistema psíquico. Las operaciones del sistema psíquico son los pensamientos, digamos, el producto de las operaciones de los sistemas psíquicos dan o derivan en pensamientos, y las operaciones de los sistemas sociales son las comunicaciones. Esta distinción analítica es fundamental para entender la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos. En este sentido, la autopoiesis es una palabra además que a su vez viene del griego. En el siglo V a.C., antes del siglo V a.C., se entendía por poiesis la poesía, pero más adelante se le va a también relacionar con la idea de la producción. Entonces, cuando uno dice autopoiesis, es algo así como un sistema cuya característica es que se autoproduce. Ahora, ¿qué significa que se autoproduzca? Porque aquí es cuando vienen las malinterpretaciones de la obra de Niklas Luhmann. Entonces comienza uno a pensar, bueno, si esto me va a llevar a pensar que el derecho es un sistema social autopoiético distinto de la economía, de la religión y de la política, y si esa palabra autopoiético significa que él se autoproduce, más o menos el profesor y Niklas Luhmann lo que nos están insinuando es que el derecho, la política, la economía, la religión, estos sistemas, cada uno de ellos está o aparece separado totalmente del otro. No, si nosotros afirmáramos eso, pues ¿cómo explicaríamos que dentro del sistema jurídico aparecen ideas religiosas? ¿O cómo podemos explicar que dentro de las decisiones políticas se lleven a cabo dentro de un orden legal o de un sistema legal o bajo los lineamientos de las expectativas que como estructura aparecen en los sistemas sociales, en particular el sistema social, el sistema jurídico? Bien, cuando nosotros hablamos de autopoiesis en la obra de Luhmann y estamos insistiendo en una definición de autopoiesis en la que se le atribuye este carácter a un sistema cuando se logra individuar en ese sistema un modo específico de operación que solo se realiza dentro de ese sistema y no en otro. Entonces, si nosotros quisiéramos un poco entender mejor esta diferencia entre estos sistemas, tendríamos que pensar un ejemplo muy banal, que por ejemplo, si nosotros observamos que un sacerdote, el domingo en la misa, cuyas comunicaciones hacen parte de los sistemas, del sistema social religión, esas comunicaciones que ocurren dentro de esa interacción que es una misa, podemos encontrar distintas sentencias de tipo moral. Pero sentencias judiciales no pueden ser emitidas. Y cuando digo no pueden ser emitidas, lo digo con el conocimiento del, digamos, la dicotomía que propone el verbo modal poder. ¿Por qué? No es que debo decir, no, ellos sí pueden, más bien no deben, no pueden, porque las comunicaciones que se dan al interior del sistema jurídico ocurren con la participación de otros roles sociales distintos al sacerdote. Entonces acá hay unos funcionarios de la ley, está un juez, está un fiscal, está
un abogado defensor, en fin, aparece en otras dinámicas, bajo otras estructuras y son productos de otros procesos distintos a los procesos internos al sistema religión. De la misma forma, la ley podría intentar obligar, por ejemplo, a alguien a pensar en una determinada idea de carácter religioso, y obviamente, por más que la ley pretenda esa, y de hecho ocurre no solamente en ese sentido, sino en sentido contrario, cuando se determina la laicidad de un Estado y se establece que un Estado no es confesionario, eso significa que se están estableciendo unas relaciones intersistémicas, es decir, unas interpenetraciones, como diría Talcott Parsons, estarían unas relaciones sistémicas que no necesariamente implican que estos sistemas al realizar sus operaciones, al producir sus propios elementos, dejen de ser autónomos o a la vez dejen de tener relaciones con otros sistemas. Entonces, para dejarlo claro, o mejor dicho, para tratar de expresarlo con otras palabras, la teoría de los sistemas sociales autopoyéticos apunta a estudiar unos sistemas sociales que se caracterizan porque son autopoyéticos, es decir, porque son unos sistemas sociales que producen sus propios elementos a través de sus propios procesos y que realizan sus propias operaciones. Muy bien, ahora, cuando nombramos, nosotros estamos pensando que en Luhmann hay un sistema orgánico, hay, digamos, una cantidad de sistemas, pero hasta ahora, en el marco de la clase, para sacar estas conclusiones, alrededor de los cuestionamientos que venimos realizando sobre la especie humana, Luhmann nos ha presentado esta separación entre un sistema orgánico al que le va a atribuir la operación vida, un sistema psíquico al que le va a atribuir la operación pensamientos o pensar, cuyos productos son los pensamientos, y luego el sistema social cuyo operación es la comunicación, comunicar, y el producto es una comunicación. Ahora, ¿qué se entiende por comunicación? Ya que estamos, digamos, cerrando estas distinciones y estos cuestionamientos alrededor del ser humano. Bueno, Luhmann entiende por comunicación la operación específica de los sistemas sociales que se presenta cada vez que hay una síntesis de tres elecciones. Primero, el acto de comunicar, la emisión, ¿no? O sea, el hecho de existir un intento por hacer parte, por lo menos a otro, de una comunicación. Eso en alemán es más claro porque se habla de un Mitteilung, que es hacer parte o ser parte con, o sea, estar en una comunicación con. En castellano suena un poco distinto porque suena a acto de comunicar o emisión de una comunicación. Luego está la información, tiene que haber una información, no solamente pueden ser palabras, también se puede comunicar con símbolos, con expresiones, y luego hay una tercera selección, que es el acto de entender la diferencia entre la emisión e información, entender que me están hablando a mí y entender la información que me están dando, y entender que hay una diferencia entre que me están hablando a mí y que me están dando una determinada información. Ahora, dentro de esta teoría de Luhmann aparecen una serie de elementos como, por ejemplo, los que él va a llamar los medios de difusión de la comunicación. Lo que normalmente llamamos los medios de comunicación, pero él, en su interés por la rigurosidad analítica, él va más bien a referirse a que son medios no de comunicación, sino de difusión de la comunicación. Y en ellos aparece la escritura, la imprenta, las telecomunicaciones, ahí incluimos teléfono, fax, correo electrónico, redes sociales, la radio, el cine, la televisión. Esos son medios que hacen probable, dice Luhmann, el hecho improbable de que la comunicación llegue a los destinatarios. Es decir, es improbable que la comunicación llegue a las personas que no están presentes físicamente. Es decir, ¿cómo es posible que la comunicación se difunda más allá de los límites de la interacción? Es una pregunta que, hasta que no apareció la escritura, aunque algunos piensan que las señales de humo y las señales a distancia ya eran unos inicios, pero digamos que con la escritura se difunde la comunicación de una forma que hasta que aparece la escritura no se conocía. Luego están unos medios de comunicación generalizados simbólicamente. Aquí Luhmann está
apoyándose en la teoría de Talcott Parsons. Varias de estas ideas provienen de Talcott Parsons. De hecho, es el nombre de medios de comunicación generalizados simbólicamente. Viene de la obra de Talcott Parsons. ¿Cuáles son ejemplos de estos medios de comunicación generalizados simbólicamente? El poder, la verdad científica, el dinero, el amor, el arte, los valores. Estos son ejemplos de estructuras particulares que aseguran la probabilidad de suceso de la comunicación, ya que hacen probable el hecho improbable de que una selección de alter venga aceptada por ego. Aquí es muy importante pensar que en la comunicación Luhmann deja claro que hay un lenguaje, un código binario, es código binario que luego también se introducirá en cada uno de los sistemas sociales. Entonces, Luhmann parte de ese código binario basal de la comunicación de los seres humanos, que es sí, no. La afirmación o la negación. En ese sentido, medios de comunicación generalizados simbólicamente como el poder, la verdad científica, el dinero, el amor, el arte, los valores, son estructuras muy particulares que logran asegurar la probabilidad de suceso de la comunicación. Estos elementos, estas estructuras hacen probable algo que es improbable, y eso que es improbable es que una selección de alter venga aceptada por ego. Bien, otro de los conceptos importantes para entender o para conocer, para introducirnos en la obra de Niklas Luhmann, es el concepto de acoplamiento estructural. Strukturelle Kopplung en alemán. Pues bien, acoplamiento estructural es una expresión que nos recuerda un poco a lo que era la interpenetración en la obra de Parsons. Acoplamiento estructural es la interrelación entre distintos sistemas autopoyéticos. Por ejemplo, los sistemas psíquicos están acoplados a los procesos neurofisiológicos del organismo. O sea, vamos a pensar en el sistema psíquico, conciencia, y vamos a pensar en el sistema biológico, organismo. Pues bien, los sistemas psíquicos, las conciencias, cuyos productos son nuestros pensamientos, están acoplados a los procesos neurofisiológicos del organismo, en el sentido de que solo pueden existir los sistemas psíquicos si está vivo el sistema orgánico. De igual forma, los sistemas sociales están acoplados estructuralmente a los sistemas psíquicos, porque si no existieran las conciencias, no serían posibles las comunicaciones. Esto significa que el acoplamiento estructural entre sistema psíquico y sistema social se ha hecho posible mediante el lenguaje. Atención, el lenguaje aquí cobra una importancia vital, el lenguaje, porque el lenguaje aparece como ese medium a través del cual se lleva a cabo el acoplamiento estructural entre los sistemas psíquicos y los sistemas sociales. Algo para ponerlo en palabras más sencillas. Estas comunicaciones que se están dando a través de un medio de difusión de la comunicación, que son las redes sociales, a través de Internet, este audio o este video que se sube a un determinado canal son posibles como comunicaciones gracias a que existen unas conciencias que a través del lenguaje pueden pensar esas comunicaciones y luego continuar ese proceso de reproducción de las comunicaciones en los sistemas sociales. Muy bien, y esto nos lleva entonces a concluir nuestras reflexiones sobre la especie humana, entendida como nuestro primer objeto de estudio dentro de la asignatura de Sociología Jurídica. Y es la siguiente. Nosotros partimos de identificar la dialéctica entre naturaleza y cultura, la dialéctica entre individuo y sociedad, la forma de conceptualizar el comportamiento del individuo en sociedad a través de la idea de la categoría de acción social, y luego revisamos ese paso que llevaba de la acción social en los términos que nos presentaba Max Weber o Emil Durkheim a una definición como la de Parsons que se da dentro de un sistema general de la acción social.
Ahora, con Luhmann, nosotros observamos con estas reflexiones que recién hemos hecho sobre el acoplamiento estructural entre sistemas psíquicos y sistemas sociales y a la vez el acoplamiento estructural entre sistemas psíquicos y sistemas orgánicos. Lo que encontramos entonces es que con la teoría de Luhmann observamos a los seres humanos dentro de una multiplicidad de sistemas. Nosotros podemos apelar a la conciencia del individuo y pensar en términos de sistema psíquico. Nosotros podemos apelar al organismo del individuo, del ser humano, y ahí referirnos al sistema orgánico. Dentro del mismo sistema orgánico hay una serie de subsistemas. Podemos hablar en términos de la neurofisiología, podemos hablar en términos, es decir, cada uno de estos sistemas luego tiene una serie de elementos internos y de diferenciaciones internas. Si nos concentramos en la idea del ser humano, entendido como sistema psíquico, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de su conciencia, podemos advertir que las operaciones de los sistemas psíquicos son los pensamientos y que estos pensamientos se reproducen de una forma recursiva y lo hacen, en la obra de Luhmann se explica así, en forma de retículo, o mejor, en un retículo. Un retículo es un tejido, imagínenlo en forma de red. Un tejido, además cerrado, que no tiene contacto con el ambiente. Pero esto parecería un poco arbitrario o demasiado radical, pensar que la conciencia no tiene contacto con el ambiente. Pues Luhmann está partiendo de la idea de entender que no existe ninguna posibilidad de inserirse directamente en el flujo de pensamientos de una conciencia, sino hasta que esa conciencia participa en un sistema social y en comunicaciones. Es decir, nosotros no podemos advertir las ideas que hay dentro de, o los pensamientos de una determinada conciencia hasta que se hacen materiales, exteriores, y la forma como se materializan es a través de ideas, de símbolos, de palabras, de sentimientos, de fenómenos que tienen un significado además que es social. En cuanto a sistema cerrado, esa conciencia es inaccesible no solamente a otras conciencias, sino que también es inaccesible a los otros sistemas autopoyéticos. Por ejemplo, el cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo no logra determinar el flujo de los pensamientos. Lo que puede lograr es de pronto ofrecer estímulos que la conciencia libremente elabora según sus propias formas y estructuras. Bueno, un ejemplo de esto podría ser pensar que el organismo opera al nivel de la reproducción de la vida. Mi conciencia opera al nivel de los pensamientos y las comunicaciones de los sistemas sociales operan al nivel social, que es el de las comunicaciones. Entonces, no solo mi conciencia está cerrada a las comunicaciones sociales en el sentido que solo participan en las comunicaciones sociales mis pensamientos siempre y cuando se exterioricen. De la misma forma, mi cuerpo es decir, mi organismo y las comunicaciones sociales no pueden determinar el flujo de los pensamientos, porque el pensar es una operación propia de otro sistema, que es el sistema psíquico. Ahora, alguien podría llegar a advertir lo siguiente: disculpe, profesor, pero si usted, por ejemplo, va caminando por la calle y le aparece una persona con un arma de fuego y la amenaza que si no le entrega a usted todas las pertenencias, él va a apretar el gatillo y acabar con su vida, lógicamente esa comunicación que es un sistema social, además, que es una interacción terrible, pero es una interacción. Y en esa interacción, claro, estamos frente a unas comunicaciones, por ejemplo, entrégueme todas sus pertenencias, o si no, apretaré el gatillo y acabaré con su existencia.
Entonces, esas comunicaciones no pueden determinar el flujo de los pensamientos, pero sí ofrecen un estímulo, claro. Entonces, en ese momento usted piensa en su vida, en el valor que tiene su vida, y lógicamente, entonces ahí está el nivel psíquico, ya tienes un estímulo para esos pensamientos, esos estímulos que vienen de fuera del sistema, luego Luhmann los va a llamar irritaciones. Entonces, de la misma forma, seguramente cuando me aparece esta persona y me da esa información, seguramente mi corazón comienza a latir más rápidamente, comienza a presentarse una sudoración en las manos, un cierto vacío, un miedo, las características que pueden los especialistas destacar de, por ejemplo, cuando se presenta una angustia o cuando se presenta un miedo. Entonces, todo esto nos lleva a concluir que en nuestro estudio o en nuestro cuestionamiento de la especie humana, de lo que se entiende por especie humana, de la forma como se nos presenta el ser humano en las descripciones que encontramos en la teoría del derecho, en la dogmática jurídica, en las distintas interpretaciones, descripciones, teorizaciones que encontramos desde la propia forma que el derecho tiene para presentarse, es decir, de esa forma que tiene el derecho de definir lo que es el derecho. Con la sociología jurídica nosotros podemos observar al derecho observarse a sí mismo. En ese sentido, hemos advertido que el ser humano debe ser entendido dentro de una dialéctica entre la ciencia y cultura, una dialéctica entre individuo y sociedad, que el comportamiento de ese ser humano en términos sociológicos se puede plantear desde lo que sería una categoría de la acción social, pero también esa categoría de acción social puede ser pensada en términos de sistema. Y de la misma forma, cuando se presenta en términos de sistema y aparecen estas distinciones analíticas, cada una con una operación distinta, es el momento en el que aparece Luhmann y nos advierte que precisamente por ser cada una de ellas distinciones analíticas que nos permite observar operaciones distintas en cada uno de estos sistemas y que estos sistemas producen sus propios elementos para realizar estas operaciones, es cuando encontramos que estos sistemas, en particular los sistemas sociales, los sistemas psíquicos, los sistemas orgánicos, serán entendidos como sistemas autopoyéticos. Y en última, si observamos al ser humano, hay una multiplicidad de sistemas autopoyéticos. Está nuestro organismo, está nuestra conciencia y luego está lo que nosotros somos como seres sociales. Ese es el primer cuestionamiento que se quería, que se propone la asignatura y que con esta reflexión ya vamos cerrando como primer cuestionamiento y comenzar a observar los problemas que presentan las definiciones que se nos dan de sociedad y sobre todo intentar desarrollar habilidades críticas para cuestionar esas primeras ideas que se nos vienen, que se nos presentan inicialmente como las formas de comprensión en las ciencias sociales de la sociedad y luego también veremos del derecho.